Señor, te pedimos que vengas a derramar tu presencia en este lugar, Señor, y traigas tu palabra, Señor. Traigas lo que tú quieras, lo que tú necesitas, Señor, cambiar en nosotros. Te pedimos, Señor, que hagas una obra poderosa en medio nuestro a través de tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Hagas algo que nos cambie para siempre, Señor, que sigamos creciendo en tu reino. Señor, yo me entrego a ti para que sea tu Espíritu Santo hablando a través mío, Señor. Que no sea yo, sino que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor. Diciéndole a tu pueblo lo que tú necesitas de cada uno, Señor. Muévete libremente, Señor, y te pido que en el nombre de Jesucristo tú saques de este lugar todo espíritu que se oponga a tu palabra, Señor, todo argumento altivo, Señor, todo espíritu de soberbia que salga de este lugar, porque queremos escucharte a ti, Señor, escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, me gustaría que vayamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Esta palabra de hoy día es algo que el Señor me ha mostrado a través de la lectura de 1 de Juan. He estado leyendo los primeros capítulos y el Señor me mostró algo que no había visto nunca. Ya había leído este libro antes, pero nunca me había dado cuenta de la profundidad de lo que estaba diciendo. Y lo quiero compartir con ustedes. Así que leamos del 5 hasta el 10. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Las Biblias de algunos deben decir como título de este pasaje: Dios es luz. Pero yo cuando leí me di cuenta que también está diciendo cuál es el mensaje que hemos oído y el cual tenemos que anunciar. Este es el Evangelio, está la médula del Evangelio. Porque si partimos leyendo el 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Cuando dice de Él, está hablando de Cristo, porque justo en los primeros 4 versículos está hablando de Jesucristo. Entonces ahora nos dice: este es el mensaje que oímos de Él, de Jesucristo, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y está diciendo, así como Dios, así como la luz y la tiniebla no pueden tener comunión, Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Entonces avanzamos en el versículo 6 y dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si andamos en tinieblas, es imposible que tengamos comunión con Dios, porque las tinieblas no tienen comunión con la luz. O hay luz o hay tinieblas, pero las dos cosas no pueden coexistir. Entonces, lo primero que nos establece este Evangelio es que Dios no puede tener comunión con aquel que anda en tinieblas. Versículo 7
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces dice, pero si andamos en luz, si dejamos las tinieblas para andar en luz, hay dos cosas que pasan. Uno, tenemos comunión, tenemos comunión con otros que andan en la luz, ¿no es cierto? Dice, tenemos comunión unos con otros. Y segundo, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. Es necesario andar en luz para que ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros tenga validez. Sea que cobre vida para cada uno de nosotros. Antes de Jesucristo no teníamos ninguna esperanza de andar en luz. Cuando vino Jesús y entregó su vida y derramó toda su sangre, por fin pudimos tener la esperanza de vivir en la luz. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces el Evangelio no es que no hayamos pecado, no es que tengamos que vivir en luz desde que nacimos hasta que morimos. El Evangelio nos dice que tenemos que reconocer nuestros pecados. Eso lo dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si no reconocemos nuestros pecados, si no reconocemos que hemos vivido en el pasado una vida aparte de Cristo, aparte de lo que Dios quiere, fuera de la voluntad de Dios, la verdad es que Jesucristo no está en nosotros. Entonces el Evangelio no se trata de que hemos nacido santos para morir santos, sino que hay que reconocer. Y en el versículo 9 ahonda un poco más diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el Evangelio no es que no hayamos pecado, no es que hayamos nacido santos, sino que hay un momento de nuestras vidas que decimos, se acabó, Señor, estos son mis pecados, y me avergüenzo de ellos, los confieso delante de Dios. Y en ese momento dice que Jesucristo perdona nuestros pecados y nos limpia de nuestra maldad. Y hay dos consecuencias. Uno, que nos perdona nuestros pecados, y lo segundo es que nos limpia de nuestra maldad. Porque tenemos que darnos cuenta que hasta antes de entregar nuestras vidas a Cristo, vivimos en maldad, vivimos haciéndole daño a la gente, vivimos transgrediendo los mandamientos de Dios, mintiendo, algunos robando, otros han matado. Cualquiera de los pecados que están enlistados en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios. Entonces el Señor nos dice, ¿sabes qué? El Evangelio no es que no hayas pecado. El Evangelio es que te avergüences de tus pecados, te arrepientes de ellos y no los vuelvas a hacer. Y en ese momento Jesucristo pone su perdón en ti y te limpia de la maldad que hay en tu corazón para que no vuelvas a caer en el mismo pecado. Sin ese arrepentimiento, sin esa confesión de pecados delante del Señor, es imposible acercarse a Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que conversarle a la gente. ¿Ustedes saben qué significa la palabra evangelio? Yo creo que todos saben, ¿o no? Evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias. Y muchas veces a mí me pasa que cuando predico
El Evangelio, cuando le cuento a la gente de qué se trata esto que estamos viviendo nosotros, a la gente no le agrada. Como que no pareciera que fueran buenas noticias. Entonces uno dice, ¿dónde está la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que Jesucristo nos limpió de nuestros pecados. Lo malo es que la gente hoy día no sabe que está viviendo, transgrediendo la ley de Dios. Hoy día la gente no tiene idea que hacer su propia voluntad está en contra de hacer la voluntad de Dios. Hoy día la gente no sabe que las mentiras blancas son igual de pecado que todas las otras mentiras. La gente no sabe que decir mentiras es lo mismo que engañar, es lo mismo que robar, es lo mismo que estafar, es lo mismo que matar delante de Dios. Entonces cuando uno le predica a alguien, lo toman como que no fuera una buena noticia, pero ¿sabes qué? Es una tremenda noticia. El saber que tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios a pesar de nuestra mala conducta. Él nos da una nueva oportunidad. Y no solo eso, sino que también obra en nuestros corazones para limpiar esa maldad que hay en nosotros. Vayamos en la misma primera de Juan, sigamos leyendo en el capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y esa es la meta del que sigue a Jesucristo. No pecar. Esa es la consecuencia de que Jesucristo nos haya limpiado de la maldad que había en nuestro corazón. Pero dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque estamos en un proceso de santificación que no va a ser eternamente, vamos a llegar a ese proceso en algún momento, pero mientras estamos en el proceso, dice, tenemos a Jesucristo como abogado delante del Padre, para que en este proceso en que nos vamos santificando, Él nos perdone nuestros pecados. Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación significa el pago que había que hacerse para liberar a un esclavo de su amo. Si tú querías liberar a alguien de la esclavitud, tenías que pagar una suma en dinero al amo de ese esclavo. Y Jesucristo fue el pago por la propiciación de nuestros pecados, de la libertad de nuestros pecados. Fue la vida de Jesucristo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces no es que simplemente hacemos una oración o hacemos una declaración de buenas intenciones con Dios diciendo, Señor, yo lo único que quiero es estar contigo y hacer tu palabra. Sino que aquí dice que el que lo conoce guarda sus mandamientos. No solamente hace una declaración de intenciones, sino que vive guardando sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y dice, y por esto sabemos que estamos en él. Esta es la muestra que estamos en él.
que guardamos su palabra, sus mandamientos. 6. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muchas veces me ha pasado que hablo de que pertenezco a una iglesia cristiana o he visto comentarios de gente que dice, bueno, pero la iglesia cristiana está llena de gente sinvergüenza, de gente que dice una cosa y después hace la otra. Hace poquito una amiga me dijo, es que me cuesta creer en lo evangélico porque tengo una tía que es evangélica que es tan mala. Y aquí el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, no basta con decir, también hay que andar, hay que hacer lo que Jesucristo hizo, hay que vivir como Jesucristo vivió. Vamos a 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces aquí Juan es el mismo discípulo de Jesucristo que posaba su cabeza sobre el pecho de Jesucristo. Muchos dicen que Juan es el discípulo del amor, que él hablaba mucho del amor. Pero aquí nos está hablando claramente acerca del pecado y de cuál es la relación de Dios con el pecado y cómo debe ser la relación de un hijo de Dios con el pecado. Entonces partamos analizando el versículo 2 que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nos está diciendo ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado la forma final en la cual seremos, en ese cuerpo glorioso que tendremos después de esta vida, después de que muramos o cuando Jesucristo venga. Pero dice, cuando llegue ese día, vamos a ser hechos como Él, semejantes a Él, dice, porque lo vamos a ver tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y nos dice, y todo el que tiene esta esperanza de que será como Jesucristo, de que seremos semejantes a Él en cuerpo, alma y espíritu, se purifica a sí mismo. Se prepara para este momento. A eso se refiere el que tiene esta esperanza firme en su corazón. Se está preparando para cuando llegue este día, presentarse delante del Señor y decirle, Señor, estoy listo para la glorificación de mi cuerpo. Me santifiqué, me esforcé lo que más pude por ti, Señor. Estoy preparado para este momento. Y aquí hay un punto de atención en que ¿creemos esto o no? ¿Creemos que va a llegar ese momento?
Creemos en la inminencia de este momento. Que va a llegar el momento en que Jesucristo se manifieste y va a glorificar a los santos y el resto los va a enviar al infierno. El que tiene esta esperanza está todos los días, constantemente, purificándose a sí mismo, preparándose para este momento. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí volvemos hacia la discusión de que Jesucristo abolió la ley. ¿Es suficiente con decir una oración? ¿Con hacer algún ritual para que seamos salvos? Entonces aquí en versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, el pecado sigue siendo una infracción de la ley. No es que Jesucristo haya abolido la ley, sino que Él vino a cumplirla. Dice, el pecado es infracción de la ley. Versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y Él vino no a derogar la ley, sino que quitó nuestros pecados pagando el precio que la ley exigía por nuestros pecados. Pero nuestro pecado sigue siendo infracción a la ley. Sigue siendo un insulto a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y ahora, después de la muerte de Jesucristo, de su crucifixión, nuestro pecado es un insulto a su crucifixión. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está muy claro y casi no necesita explicación. Cuando leía esto, yo estuve en 2 iglesias cristianas antes de que plantáramos esta iglesia, a donde se nos predicaba que bastaba con decir una oración en un momento muy emocionado en el que uno decía, Señor, te entrego mi vida, de ahora en adelante quiero vivir para ti, perdóname todos mis pecados, y con eso uno ya estaba listo para ir al cielo. Y no importaba los pecados que cometieras después, no importaba la vida que llevaras después, si habías hecho esa oración, ya eras salvo. Que la sangre de Jesucristo se renovaba todos los días para limpiarte todos tus pecados. Pero aquí el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? El que permanece en Él no peca. Esa es la consecuencia del que está en Él. El que está en Él no es el que hace la oración. El que está en Él es el que no peca. Y por el contrario, todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido, por más que esa persona haya dicho una oración, por más que diga a todo el mundo que es cristiano. Si esa persona peca, si esa persona anda haciendo cosas en contra de la palabra de Dios, por muy religiosa que sea, por muy devota que sea de los santos, de la Virgen, dice, esa persona no lo ha conocido ni ha visto a Dios. Y cuando vayamos al cielo, el Señor nos va a decir, ¿sabes qué? No te conozco. Aquí no puedes entrar, aquí entran los que yo conozco, los que permanecieron en mi palabra. Y el versículo 7 me encanta porque dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él, Jesucristo, es justo. Me gusta mucho porque hoy día se predica que el justo es todo aquel que hizo esa oración. Que los santificados son todos aquellos que hicieron esa oración y en ese momento vino la sangre de Jesucristo y los lavó de todos sus pecados. Y Juan nos dice, nadie te engañe. El justo no es el que hizo un ritual, el que fue bautizado, el que hizo una oración, sino que el justo es el que hace justicia.
Y yo pensaba, ¿a quién uno le dice que es tenista? ¿Qué tiene que hacer una persona para que podamos decirle, esta persona es un tenista? Tiene que dedicarse al tenis, ¿no es cierto? Y tiene que jugarlo profesionalmente, y tiene que entrenarse todos los días, dedicar su vida a eso. O un futbolista, o un abogado. El abogado no es el que dice yo soy abogado. Si una persona que gastó toda su juventud en estudiar, en aprenderse las leyes, en aprobar exámenes, para que un día le dijeran, mira, tú tienes los conocimientos necesarios para ser abogado. Y después de que tiene ese título, tiene que ejercer ese título para que siga siendo un abogado. Bueno, el justo es lo mismo. Para que alguien sea llamado justo, tiene que hacer justicia. Y no solamente hacer una obra de justicia a la semana o al día, sino que una vida de justicia, ser profesionales en la justicia, en hacer justicia. No se trata de que vamos a ir todos los días a hacer demandas, sino que en nuestra propia justicia, en ser justos en nuestras decisiones, en nuestros actos, cuando nos vemos apremiados en situaciones en que pecar es la salida más fácil, en que mentir es la salida más fácil, en que robar es la solución. Así como el tenista es un profesional del tenis, el justo también es un profesional de la justicia. Una persona que dedica su vida a buscar cómo lo hago para ser justo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo busco en esta palabra? Señor, ¿qué más me quieres decir? ¿Qué más tengo que hacer para ser justo como tú quieres que sea justo? Y versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Y es muy claro. El que practica la justicia es justo, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, ese es el ADN del diablo, pecar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces la consecuencia de tener un encuentro con Dios, de realmente tener una relación con Dios, es que ya no pecamos más. Cada vez que pecamos, nos estamos relacionando con el diablo. Cada vez que pecamos, estamos dejando que el diablo tome control de nuestra vida. Y lo que el Señor quiere es un pueblo que se santifica, que lo busca, que hace justicia, que no quiere tener nada que ver con su enemigo. Por lo tanto, tenemos que dejar de pecar. Porque cada vez que pecamos, entablamos una relación con el diablo. Una relación de amistad con el diablo. Y nosotros ya no somos más amigos del diablo. Somos amigos de Dios. Y los enemigos de tus amigos son mis enemigos también. Nueve. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces nos dice que es nacido de Dios, no practica el pecado. Este pueblo de Dios tiene que ser un pueblo santo que no practica el pecado, sino que permanece en Dios, que quiere tener una relación solamente con Dios, porque es nacido de Dios. Y dice que el Señor nos regala su simiente, su ADN en nosotros, pone su Espíritu Santo en nosotros, que es su ADN, para que podamos hacer lo que Él hace, para que podamos vivir como Él vivió, para que podamos andar como Él anduvo. Y
por algunas cosas que pasaron la semana, estas palabras cobraron mayor relevancia todavía, mostrándome que el problema del hombre es el pecado. Y Juan dedicó 3 capítulos, por lo menos los 3 capítulos que nosotros hemos analizado en este momento, para decirnos, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte de tu pecado, tienes que dejar el pecado, la relación con Dios. No permite que tú te relaciones con el pecado. Dios es luz y no puede convivir con las tinieblas. Y el pecado te lleva a las tinieblas. No puedes tener comunión con uno y con otro, solo con uno. Y es tanto así que el problema del hombre es pecado, que en 1 Corintios 7 vamos a ver un extremo. 1 Corintios 7, capítulo 20, versículo 20. Vamos a ver que incluso en situaciones extremas, el problema del hombre sigue siendo el pecado. Este es Pablo que escribe diciendo, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamando siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavos de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En este pasaje, Pablo está hablando del esclavo que tenía un amo, del esclavo físico. Cuando, por ejemplo, antes la gente de raza con piel de color negra era esclavo de los blancos. Y está diciendo, si fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, sigue siendo esclavo. Incluso hay un pasaje donde Pablo dice, siervos, esclavos, sirvan bien a sus amos. Y se dan cuenta que el problema del esclavo no es su situación social, sino que es el pecado. El problema del pobre no es su situación económica, es su pecado. El problema de los jóvenes estudiantes que andan reclamando todo el año no es su situación universitaria, sino que es el pecado que hay en ellos. ¿Y sabes qué? Pablo dice que es justo que las personas sean libres, porque dice, aunque si tienes la oportunidad de ser libre, procúralo. O sea, si te dan la oportunidad de ser libre, hazte libre, porque es justo que seas libre. Pero no te preocupes si hoy día no tienes esa opción, sino que sirve a tus amos como si fuera para Cristo. O sea, lo que quiero decir es que Pablo, sabiendo que esta causa era justa, no le dedicó ningún segundo, porque había una causa que es mucho más importante, porque ¿qué importa que los esclavos sean libres si se van a ir todos al infierno? Y así pongan cada uno sus circunstancias, las circunstancias que están viviendo, que muchos dicen, pucha, si yo estuviera en otras circunstancias, sería tan feliz. ¿Y sabes qué? El Señor a través de Pablo nos está diciendo acá, el único problema relevante que tienes en tu vida es el pecado. Y ese hay que extirparlo, hay que sacarlo de tu corazón. Y podemos nombrar distintas situaciones, condición social, de raza, de etnia, condición física. Y esta semana vivimos, yo no sé si todos vieron la noticia de un hombre que se llama Oscar Pistorius, un sudafricano, pon la foto,
Él es Óscar Pistorius. No se ve bien la foto porque justo se cayó el telón. Pero Óscar Pistorius no tiene las piernas, la parte de abajo de las piernas. Él corre profesionalmente con unas prótesis, que son esas barritas que tiene debajo de las piernas. Y este hombre es un sudafricano que es un héroe nacional en Sudáfrica, porque tiene los récords mundiales en los 100, 200 y 400 metros plano para una persona amputada de 2 piernas. Corrió en un mundial o en varios mundiales para personas no discapacitadas y en la última Olimpiada, la 2012, llegó a la semifinal de los 400 metros plano. Todo el mundo decía, Óscar Pistorius, tremendo ejemplo de superación. Y esta semana, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, Óscar Pistorius le pegó 4 balazos a su novia. Manuel dice que eran 6. Y yo quedé pensando, toda la gente se maravillaba cuando lo transmitían a él corriendo en vivo. Qué ejemplo de superación, tremendo hombre. Y es capaz de matar a su novia. El Señor no mira lo que los hombres ven. Al Señor ni siquiera le interesa que una persona que haya nacido con discapacidad logre superar sus discapacidades. El problema del hombre es su pecado, es su corazón. No importa que hayas sido pobre, que hayas nacido en desventaja con los demás. Si tu corazón no se lo entregas a Dios, vas a terminar igual que este hombre. Y sabes que esta tragedia es la misma tragedia de gente que sacó la mugre para ser abogado, ingeniero, doctor. Y después que son doctores, abortan. Son capaces de practicar la eutanasia. Abogados que se dedican a mentir todo el día. Y uno dice, le ganó a la vida, nació pobre y hoy día está lleno de bienes. Pero para con Dios, Él está viviendo en miseria, en una tragedia, porque esa gente no tiene familia, no son capaces de amar. Están pecando constantemente, su vida se construye en base al pecado. Así que para redondear esto que hemos conversado hoy día, me gustaría que viéramos a Lucas capítulo 15, versículo 11, la historia del hijo pródigo. Pablo, si quieres, apágalo. Con escape. Dice, también dijo, este es Jesucristo mismo hablando, dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces esta es la mitad de la historia, pero solamente quiero analizar esta parte. De un hijo que le pide a su padre la herencia que le tocaba en vida. La herencia se pide la herencia se recibe cuando el padre muere, ¿no es cierto? Es casi como un deseo del hijo de decirle: ¿sabes qué? Muérete luego o pásame la herencia, lo que me toca. Y después parte con su herencia lejos de su padre, porque no quería tener nada que ver con él. Dice que lo malgasta en una vida licenciosa, desordenada, hasta que lo malgastó todo. Y una vez que lo malgastó todo, consiguió trabajo apacentando cerdos. Y era tanto su hambre que quería comerse la comida de los cerdos, pero no podía. Y eso somos, todos nosotros vivimos así algún tiempo. El Señor nos confió la vida, nos confió algo muy preciado, que es nuestra propia vida. Y todos nosotros la malgastamos. Y llegamos a ser como este hombre que llegó a ser esclavo de los dueños de estos cerdos. Porque dice que trabajaba apacentando cerdos, pero moría de hambre. Tanto que incluso era capaz de comerse la comida de los cerdos. Viviendo en la esclavitud como hoy día vivimos, en la esclavitud de las tarjetas de crédito, de los bancos, del consumismo. Y dice que este hombre vuelve en sí. Y dice: en la casa de mi papá hay muchos jornaleros que viven mucho mejor que yo. Pero lo importante es que dice: voy a ir donde mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra ti. Porque ese era el problema de su corazón. Y en ese momento volvió en sí y se arrepintió de su pecado. Pero muchos de nosotros venimos a la iglesia pensando que tenemos derecho de reclamarle a Dios. Muchos de nosotros no venimos a la iglesia diciendo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, sino que venimos diciendo: Señor, vengo a reclamar mis bendiciones. Vengo a buscar las bendiciones materiales que me han sido privadas por tanto tiempo. Vengo a reclamar mi salud. Pero Jesucristo nos dice que la reacción de este hombre, que fue a buscar a su padre, fue de arrepentimiento total, de reconocer su pecado y decirle: ¿sabes qué, papá? Yo no te puedo exigir nada. Solamente vengo a pedirte perdón y si me puedes tratar como alguno de tus criados, de tus jornaleros. Y así es como tenemos que venir al Señor. Porque nuestro problema no es que tengamos poco, nuestro problema no es que no tengamos lo suficiente, no es que estemos enfermos, no es que estemos en desventaja con todo el resto. Nuestro problema es nuestro pecado. Y ahí vienen las buenas noticias. ¿Sabes qué? Jesucristo vino a limpiarte tu pecado, a lavarte y sacar toda la maldad de tu corazón. Y la consecuencia de eso va a ser que tú vas a vivir una vida santa, una vida sin pecado.
No va a ser de un instante a otro que vas a dejar de pecar. Y por eso tenemos un abogado en el cielo. Pero va a llegar el momento en que seremos santos como Jesucristo es santo. Así que les quiero pedir que se pongan de pie y que oremos y reflexionemos en torno a esta palabra. Los que ya están viviendo en este camino, les pido que reflexionen, porque este es el Evangelio. Esto es lo que Juan dice, esto es lo que Jesucristo nos enseñó. No podemos tener comunión con Dios y con el diablo. Necesitamos abandonar el pecado. Y ese es nuestro problema. Cuando prediquemos a la gente, no le prediquemos que tu necesidad, que tu enfermedad, que tu... ¿Sabes qué? Tu pecado. Eso te tiene lejos de Dios. Y Dios tiene el poder para limpiarte, para sacar esa maldad de tu corazón. Y también tiene el poder para bendecirte, para quitar tu enfermedad. Pero no sacamos nada con sanar y que la gente no se arrepiente de sus pecados. No sacamos nada con llenar a esta gente, esta iglesia, con gente que viene buscando las bendiciones de Dios, pero que no se arrepiente delante del Padre. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestros corazones, que sigamos reflexionando, Señor, acerca de esto. Señor, que tú sigas obrando ese proceso de limpieza y de santidad en nuestra vida. Señor, queremos ser un pueblo que te ama, que te adora, Señor, que te pone en primer lugar. Un pueblo que no quiere tener nada que ver con tu enemigo, Señor. No queremos tener ninguna relación con el diablo. Por eso te pedimos, Señor, que vengas a limpiar nuestro corazón, que tú saques la maldad que hay en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Por esa sangre, Señor, que derramaste en la cruz. Quita el pecado de nuestras vidas, Señor. Enséñanos qué cosas son las que te desagradan de nosotros todavía, para que podamos renunciar, Señor, para que nos podamos arrepentir. Señor, que esta palabra, que tu evangelio quede firmemente arraigado en nuestro corazón, Señor, y que sea nuestra pasión el decirle a otros, Señor, que tienen que dejar sus vidas de pecado. Señor, que podamos predicar el verdadero evangelio, que no tengamos vergüenza, Señor, que no falsifiquemos tu palabra. Señor, quita la vergüenza de nuestro corazón. El temor, Señor, de decir a los hombres que están equivocados, en el nombre de Jesucristo. Saca todo espíritu de temor. Señor, te pedimos que tú vengas a enamorarnos de ti. Que te amemos, Señor, y que en ese amor nos mueva, Señor, a obedecer tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El problema de nuestro corazón es el pecado. Y como dije, no sacamos nada con que la gente sea sanada y no se arrepienta. Pero sigamos buscando los dones del Espíritu Santo.
Sigamos buscando que se manifiesten los milagros de Dios en nosotros por las personas que oremos. Porque Jesucristo mostró su grandeza, mostró su gloria a través de la sanidad. Y mucha gente se arrepintió al reconocer que Él era Dios. Al ver esos milagros, reconocieron que Él era Dios y que lo que estaba hablando era palabra de Dios. Por lo tanto, sigamos en nuestra búsqueda de la gloria de Dios, de su manifestación, de su poder. Pero digamos claramente, hablemos claramente, no solamente que el Señor sana, sino que el Señor no puede tener comunión con el que peca. Amén.